Pero también hay que decirlo, pero hay pastores que son tan íntegros, que son, hermanos, tan ejemplo para sus hijos, que los hijos se atreven a decir en público: yo quisiera ser como mi papá. Y tengo un reto grande, y lo voy a decir aquí. Yo me gozaba por una parte, porque fue muy triste los que fueron al velorio y los que escucharon o vieron el velorio del sepelio de la hermana Blanca, la esposa de hermano John Jairo Peña. Pero oír a sus hijos, por ejemplo, a Steven, el mayor, que ya es casado, que tiene un hijo, decir: mi reto es ser como mi papá. Como el hermano John Jairo Peña, él decía eso: mi reto es ser como mi papá. Hermano, eso es un orgullo para un padre. Eso es un orgullo. Gloria a Jesús. Bueno, seguimos hablando de este mensaje, o de esta serie, mejor, de mensajes que hemos titulado, ¿cómo es que se llama? Ustedes siempre me hacen dar el risa, ¿vale? Y como no está Lida, que era la que anotaba, entonces, ahora sí. Ahora, ¿quién podrá recordarme dónde es que voy? ¿Ah? Ahora, ¿qué vamos a hacer, hermano? Porque ustedes no se acuerdan. Gloria a Dios. ¿O ya se acordaron? ¿Ya se acordaron o no? ¿Ah? Ahí me preguntan que ya terminé. No, mano, no le digo. Sí, estamos hablando de ¿de qué? Amén. ¿De cuál hablamos hace 8 días? Del tercero. ¿Cuántos son? Anótelo en su cuaderno, hermano. Lo que vamos, la serie de mensajes se llama Galardones y Recompensas. ¿Sí? De eso es que estamos hablando, galardones y recompensas. ¿Cómo se llama el primer galardón? Lo digo para que se lo graben. ¿Cómo se llama? ¿La corona qué? Incorruptible. ¿Para quiénes son? Para los fieles. O sea que si usted es infiel, no se la gana. Segundo galardón, la corona de vida. ¿Para quién es? Para el que soporta la prueba y la tentación. O sea que si usted le pasó la prueba y cayó, la perdió. La tercer corona es para quién, o tercer galardón, para el ganador de almas. O sea que si usted no fue fiel, cayó en la tentación, por lo menos te preocupe por ganar almas, para que se gane esa. Amén. Y vamos a hablar del cuarto galardón. Y ese cuarto galardón lo encontramos en Primera de Peter. ¿No saben inglés? Pedro. Peter es Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Leamos la eterna palabra del Señor.
¿Qué dice? ¿Encontraron? Quinta de Pedro. Primera de Pedro 5:4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, ¿quiénes? Recibiréis la corona incorruptible de gloria. Siéntese dando gloria a Dios. La corona de gloria es el cuarto galardón. La corona de gloria. ¿Para quién es este? Para los pastores. Este es para los pastores. Y usted dirá, ¿cómo así? Pero, ¿y por qué a nosotros no nos dan? Vamos a hablar, y sabe que este tema es muy importante, porque vea, hermanos, hoy vamos a hablar de lo que es el trabajo de un pastor, para que usted vea por qué un pastor se va a ganar esa corona de gloria. Porque es que hay hermanos que realmente ni siquiera valoran el trabajo de un pastor. ¿Sí? No valoran. Es más, para muchas personas el trabajo de un ministro es sinónimo de que no hace nada. Claro, como usted no hace nada. Y de hecho algunos hermanos se atreven a decir eso. Pero vamos a ver si hablamos hoy del trabajo de un ministro. Vean, hablemos primero de las cualidades que tiene que tener un pastor. Primero tiene que tener liderazgo y dirección espiritual. Es decir, debe ser un líder. Debe ser un líder. Porque como dicen por ahí, si el pastor corre, la iglesia camina. Si el pastor camina, la iglesia se sienta. Si el pastor se sienta, la iglesia se acuesta. Si el pastor se acuesta, la iglesia se duerme. Si el pastor se duerme, la iglesia se muere. Entonces siempre el pastor va y tiene que ir liderando. Debe ser un líder, y un líder espiritual, un líder que Dios le muestre las cosas. Amén. Que el pueblo pueda seguir. Por ejemplo, Éxodo 18, 17 al 23 nos habla de un líder guiando al pueblo de Israel en un desierto. ¿Quién es? Moisés. Y los guiaba por un desierto. ¿Cierto que sí? Y lo lideraba con paciencia, porque uno tiene que tener paciencia. Tiene que tener paciencia. Tiene que tener ese liderazgo. Entonces, un pastor debe guiar a su congregación incluso en la toma de decisiones, en la búsqueda, ojo, de la voluntad de Dios, que Dios le muestre qué es lo que hay que hacer. O sea que en otras palabras, el ministro tiene que tener también discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual, para que las cosas salgan como deben salir, bajo la dirección de Dios. Y cuando las cosas, hermanos, van direccionadas por el Espíritu Santo, salen bien. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo guía. ¿Cierto? Mire que en la Biblia miramos algunos líderes que incluso Dios les hizo promesas grandes.
Por ejemplo, ¿cuántos han leído la historia de Jeroboam? ¿La han leído o no? Rey de Israel. Mire que el Señor le dijo al rey de Israel, Roboam se llamaba, le dijo: vea, si usted me es fiel y anda en los caminos, en mis caminos, yo voy a hacer de ti que no sea parte de tu descendencia el trono de Israel. Eso mismo le prometió a David. Eso mismo le prometió a David. Pero resulta de que con David llegó a reinar Salomón. Y dice que las mujeres desviaron su corazón. ¿Cierto? ¿Cuántas tuvo? ¿Cuántas? 1500. En primera de Omar está eso. Tuvo 1700 reinas y 300 concubinas. 1000. Y se casó con mujeres de otros reinos, paganas. Y es más, tanto así que desviaron su corazón, que él mismo construyó lugares altos de adoración a Baal, el mismo Salomón, y siendo tan sabio, porque no hubo hombre más sabio que él, pero en la vejez se apartó. O sea, hay ancianos que adquieren más sabiduría con el tiempo, hay otros que vuelven brutos. Sí, eso le pasó a Salomón. Porque es que, hermano, conociendo al Dios que le había dado todo y apartarse a adorar a Baal, que incluso permitió que los hijos de Israel sacrificaran sus hijos a Moloc. Y entonces Dios se enojó con eso y entonces le dijo a Salomón: vea, por amor a tu papá David, no te voy a quitar todo el reino. Te voy a dejar una sola tribu, que fue la tribu de Judá, y media tribu de Manasés, nada más. Media tribu. Vas a gobernar y tu descendencia va a gobernar. Es cita. Y digo que no por ti, por amor a David. Y le dice: porque David sí caminó y fue recto en mis caminos. Y por amor a él, no por ti. Por ti te lo quitaba todo. Y fue cuando se le aparece a Roboán y le dice: le voy a quitar el reino. Y oído, este varón no era de la descendencia de David. No. Y entonces le dice: si usted camina fiel, eso le dio esa promesa, si usted camina fiel, tus hijos serán reyes y siempre reinarán en Israel. Pero ¿sabe qué hizo ese tipo? Vea, fue un perverso de aquí a mañana. No tenía ni siquiera consultaba a Dios, sino que consultaba a dioses ajenos. Y entonces apartó al pueblo de Israel de las cosas de Dios. Y entonces el Señor usa un profeta y le dice: vea, ¿sabe qué? Yo te prometí esto, pero como eres tan terco, tan bruto, que no obedeces, vea, te voy a quitar todo el reino y tu descendencia será exterminada. Pero ¿sabe qué dijo? Pero no lo voy a hacer en tu reinado, porque ya te di una promesa a ti, pero lo haré en el reinado de tu hijo. Y busque Primera de Reyes, capítulo 15, y se dará cuenta, hermano, que entró un rey a la fuerza, le quitó el reinado al hijo de Roboán y exterminó. Eso acabó hasta con el nido de la perra, hermano. No quedó ni uno de la descendencia de Roboán. ¿Todo por qué? Por no tener discernimiento espiritual y por no liderar al pueblo como debe ser. Hay cosas que se pueden ver bonitas, pero que a Dios no le agrada. Es ahí donde nosotros como pastores tenemos que tener discernimiento espiritual. Amén.
para guiar a la congregación como debe ser y para también tener carácter para tomar decisiones. He escuchado de algunos pastores que no toman decisiones, sino que espere, yo hablo con mi esposa a ver qué dice. Yo los conozco y me han dicho que así hay algunos, porque pues no me consta, pero me han dicho. Espere, hablo con mi esposa, como si la pastora fuera la esposa. Entonces, si un pastor no tiene carácter para tomar decisiones, ¿en qué está? Uno tiene que tomar decisiones, y cuando van de la mano del Señor hay que tomarla con seguridad. ¿Cierto que sí? Número 2, el pastor debe tener compasión y amor. Pero la pregunta es, ¿compasión y amor para quién? ¿Para quién? ¿Para quién tiene que tener compasión y amor? Piense. ¿Ah? La iglesia, ¿qué más? La familia, los inconversos. ¿Cierto que sí? Porque es que vea, hermano, vea, hay pastores y de pronto este mensaje a algunos no les va a gustar. Pero hermano, como dicen por ahí, el que le caiga el guante, que se lo chante, hermano. Y si no le cae, pues agáchese para que le caiga otro. Pero hermanos, hay pastores que no tienen compasión y amor con las ovejas. Nada. Y eso son a rajatabla, y eso no les importa por cualquier cosa poner en disciplina. Y algunos pastores se vuelven unos capataces en la iglesia, que es lo que ellos digan y punto, gústele o no le guste. Resulta que uno tiene que tener carácter, pero uno tiene que tener sabiduría, porque muchas veces lo que yo digo no es lo correcto. Y a veces la iglesia está diciendo, hermano, ¿por qué no vamos por acá? Y hay que tener sabiduría, ¿cierto? Porque a veces yo puedo tener una buena idea, pero de pronto un hermano tiene otra mejor. Y es ahí donde valoramos cuál es la mejor, ¿cierto? Hay pastores que no dejan ni salir a los hermanos a visitar ni la mamá. Lo digo porque a mí me han dicho, en mi vida tuve un solo pastor. Bueno, 2 pastores, pero con el primero no duré ni 2 meses, el que me bautizó. Lo vi una sola vez, o sea que para mí él no fue pastor mío. Sí tuve uno que me ministró, pero él me enseñó a mí que la iglesia no debe pedir permiso para salir, sino que debe avisar. Él me enseñó eso. No es pedir permiso. Avise para dónde va, para uno saber por lo menos. Porque es muy diferente. Y él me enseñó, la iglesia no debe pedir permiso porque uno no es el papá, uno es el pastor, pero no es el papá. Pídale permiso a su papá o a su esposo, pero al pastor se le avisa y se le pide oración. Hermano, pienso irme o pienso hacer esto, ayúdeme a orar si es la voluntad, oremos que Dios nos muestre. ¿Cierto que sí? Pero hay pastores que dicen esto y punto. Y si algún hermano me sale para otro culto de otra congregación, no tienen permiso de servir en otra parte. He escuchado de pastores así. Vuelvo y repito, no me constan, pero uno escucha comentarios. ¿Sí? También escucha uno de pastores, ojalá que no sea en nuestra iglesia, pastores que tienen amores hacia
lo económico, pero no a las almas. Y que tienen preferencia con el que tiene más y el que tiene menos lo discriminan. Bueno, ojalá que en la iglesia no haya así. Yo lo digo porque hay una canción que habla de eso. ¿Sí la han escuchado? La del indigente. Y a usted no lo atiendo porque no, usted huele muy feo. Pero llegó el rico en la camioneta y venga, tranquilo, venga para acá. Bueno, ojalá que en la iglesia nuestra no haya de esos. Porque uno tiene que tener amor y compasión por esa alma que se va a perder. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces el pastor tiene que ser imparcial. Con el que tiene, con el que no tiene. Y de igual manera el trato debe ser igual si necesita y tiene que asentar disciplina. Lo mismo con el que tiene, con el que no tiene. Si le tocó, le tocó. Ah, pero es que pastor, si me ponen disciplina me voy para otra parte y usted se muere de hambre. Porque hay algunos que se atreven a decir eso. Sí, porque como tienen buena entrada económica. Pero hermanos, el pastor no debe tolerar el pecado, así sea del terrateniente de la iglesia. Así de sencillo. Pero yo soy una persona, hermano, que a mí me gusta oído. Cuando son errores, me gusta dar oportunidades. Cuando es pecado, sí, ya no se puede. Porque el pecado es pecado. Amén. Y el pecado no se puede tolerar. Y la persona que es servidora y cayó en pecado necesita y debe tener su disciplina. Amén. Pero la Biblia dice que con misericordia se corrige el pecado. Yo no puedo decir que yo no he cometido errores. Sí, he cometido errores. Y a veces actúa uno por el impulso y no por la sabiduría, pero que Dios nos ayude para tener sabiduría. Un pastor debe escuchar y atender las necesidades de su comunidad y debe mostrar empatía en los momentos de crisis. Por ejemplo, cuando una persona muere, un hermano muere, hay que mostrar empatía con esa familia, hay que mostrar misericordia. ¿Cierto? Pero también he escuchado de algunos pastores que muere un ser querido y se enojan con los que están llorando. Lo he escuchado, hermano. ¿Por qué lloras si ya es un bulto de carne? Pero resulta de que si es una mamá, uno cómo no va a llorar, hermano. ¿Ah? Si es un hijo, si es una esposa, si es un familiar, diga si uno siente o no siente dolor. ¿Y qué siente usted que el pastor te regañe porque está llorando por la muerte de tu mamá? O sea que no hay compasión allí. Lo digo porque lo he escuchado de algunos pastores y no debe ser así. El pastor debe tener empatía en esos momentos de crisis. Número 3, debe tener conocimiento de la Biblia. Imagínese usted un pastor sin conocimiento de la Biblia. Yo no me creo el más conocedor de la Biblia. No, porque no me creo así. Porque conozco ministros que conocen mucho de la Biblia y son eruditos en la palabra del Señor. Pero hermanos, gracias. Si algo
me gusta a mí es eso. A mí me encanta estudiar la palabra de Dios. A mí me gusta estudiar la palabra y me gusta explicar la palabra. Y me gusta leer la Biblia y la he leído ya como 5 veces de Génesis a Apocalipsis. No es mucho, pero la he leído. No es mucho. Entonces el ministro tiene que preocuparse por estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no debe ser un neófito. Una persona que no tiene conocimiento. ¿De qué va a hablar si no tiene conocimiento? Si nosotros primero aprendemos para enseñar. Yo aprendo para enseñar. Porque yo no puedo enseñarte algo que yo no sé. Por ejemplo, ¿cuántos saben lo que es la relatividad? ¿Cómo se maneja ese proceso de la relatividad? Que eso lo enseñan en el colegio. ¿Cuántos saben eso? ¿Saben o no saben? ¿Ah? Ni sabía que existía esa palabra, ¿cierto? Yo no sé qué es relatividad. Entonces, ¿yo para qué voy a enseñar algo que yo no sé? No. Pero nosotros lo que vemos y oímos, eso os anunciamos, dice la palabra del Señor. Entonces hay que leer la palabra, hay que estudiar, hay que tener conocimiento de la palabra del Señor. Y por eso Pablo, proyecta, hermano, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Pablo instruye a Timoteo sobre la importancia de tener conocimiento en las Escrituras. Repito, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, ¿qué? Preparado para toda buena obra. ¿Quién da eso? La palabra de Dios. Amén. Y siempre Pablo le decía a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en ¿qué? En la lectura. Primero en la lectura. Lea, aprenda de la Biblia, escudriñe la Biblia, y después de eso, ahora sí, ¿en la qué? En la enseñanza. O sea, primero aprende, lee, aprende, después enseña, ¿y qué más? Y en la exhortación. Una cosa es la enseñanza y otra cosa es la exhortación. ¿Me doy a entender? Entonces mire la importancia de uno tener conocimiento de la Biblia. Vea, hay hermanos, y yo lo dije hace días pero lo vuelvo a repetir. Hay hermanos que descargan mensajes por internet porque se ven muy bonitos, pero resulta de que doctrinalmente no es así. Es más, yo voy a decir lo siguiente. No voy a decir quién, pero hace días escuchamos un mensaje que eso suena muy bonito, pero doctrinalmente no es así. Y sonó muy bonito. Y predicaba este pastor y decía, y un pastor que respeto mucho, y él predicaba y decía, hermanos, ya casi, muy pronto sucederá que las salacunas quedarán vacías, solamente con cobijas azules y rosadas, porque todos los niños serán alzados en el arrebatamiento. Y eso suena muy bonito, pero doctrinalmente no es así. Y eso suena hermoso. Uy, claro, los niños, los bebés se irán con el Señor.
Eso no es así. Para que sepa. Hay que tener, eso es lo que tú ves en internet. Y eso es lo que tú ves en esos videos del arrebatamiento, que todos los niños del mundo se van. No es así. ¿Quiere que les explique? ¿O lo dejo ahí al aire? Se lo voy a explicar a vuelo de pájaro, como se dice. Vea, la promesa del arrebatamiento es solo para la iglesia. Eso es doctrina. Es la iglesia la que tiene la promesa del arrebatamiento, los que son de la iglesia. Y si tu niño, tú lo llevas a la iglesia, es inocente y va y tú lo presentaste a Dios, va a la escuela dominical y es un niño que fiel a Dios, el Señor se lo lleva por tú ser fiel. Pero ¿usted cree que el Señor va a levantar los niños inconversos? No son iglesia. Un niño de alguien ateo que ni cree en Dios y cuando, imagínese qué dirá el papá, ¿cómo me va a arrebatar mi niño? Entonces, ¿qué Dios es ese que me quitó que va a quitar los niños de la tierra? No. Ahora, muy diferente si un niño inocente muere, no se pierde, pero no será arrebatado en el arrebatamiento. Para que sepa. Eso no es así. O sea que entonces en el arrebatamiento no habrán niños. En la gran tribulación no habrá ni un niño. No, Señor. Eso no es así. Que todos los niños se van en el arrebatamiento. Eso es falsa doctrina. Eso es falsa doctrina. Para que ustedes sepan. La promesa es solo para la iglesia. Ahora, si en la gran tribulación mueren niños inocentes, se salvan, que es muy diferente, porque son inocentes. Pero ya que tengan también la promesa de ser arrebatados, no es así. Entonces, tú tienes que fundamentarte en la palabra, en la doctrina. Es como le digo, eso suena muy bonito, pero no es cierto. No es cierto. Eso es lo que creen los trinitarios y los católicos, pero nosotros no creemos en eso, porque eso no lo dice la palabra. Amén, hermanos. Entonces ustedes tienen que estar fundamentados, el pastor tiene que estar fundamentado. Nosotros no podemos predicar un mensaje que no vaya acorde a la palabra, aunque suene bonito. Y para eso se necesita discernimiento de la palabra del Señor. Ahora, si usted creía en eso, hermano, pues desaprenda eso, porque no es así. No es así. ¿Sí? Entonces el pastor tiene que tener conocimiento de la palabra. Gloria al Señor. Número 4. El pastor tiene que tener integridad y ejemplo moral. Oiga, integridad y ejemplo moral. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, Daniel mantuvo su integridad y fue un ejemplo. Mire lo que él dijo y sus amigos: no nos vamos a contaminar de la comida del rey. No, a mí no me van a ver comiendo con eso. No, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener principios morales. Amén. Entonces el pastor debe vivir de acuerdo a los principios que predica. Debe ser un modelo. Mire, siempre, no solamente la iglesia, sino la gente del mundo está viendo el pastor cómo anda, cómo habla, cómo es su trato con los hermanos, cómo es su trato con las hermanas, cómo viste, cómo trata a la esposa, cómo trata a la familia. ¿Sí?
Y sabe, hermano, hay personas, y esto que voy a decir es triste, pero es una realidad. Conozco también pastores que no tratan bien a sus esposas. Hace días se acercó una esposa de un pastor. Pastor, yo quiero hablar con usted. Hable con mi esposo. Oiga, hable con mi esposo. Que él en la iglesia es un excelente pastor, pero en la casa nada que ver. Y decía esa hermana, no, me dijo cosas, pero yo cómo voy, no. Yo le dije, usted tiene que hablar es con los directivos. Con los directivos, yo no. Yo no, porque estamos hablando de pastor a pastor y no tengo ni amistad con él ni siquiera por amigo decirle, ve, no trates mal a tu esposa. No, ahí tienes que hablar con los directivos, ya eso es algo serio. ¿Sí? Eso es algo serio. Sí, no, yo le recomiendo que hable con los directivos para que ellos se sienten, lo aconsejen ya con un grado de autoridad, porque ya son presbíteros, ya tienen autoridad para si fuera un hermano, una iglesia, listo, venga, pero es otro pastor, otro ministro, ya eso es muy delicado. Y es muy delicado. Entonces el pastor, hermano, debe ser íntegro. ¿Qué tal yo parándome aquí a enseñar algo que no vivo? Los primeros que me acusan son los de mi casa. Son los primeros. ¿Usted qué viene a hablar si le pega a mi mamá? ¿Usted qué viene a hablar si a nosotros nos maltrata? ¿Usted qué viene a hablar si a nosotros nos trata como a las chanclas, como a las botas? Y hay hijos de pastores que no quieren saber nada del evangelio precisamente por el ejemplo de sus papás. No quieren saber nada. Pero también hay que decirlo, pero hay pastores que son tan íntegros, que son, hermanos, tan ejemplo para sus hijos, que los hijos se atreven a decir en público, yo quisiera ser como mi papá. Y tengo un reto grande, y lo voy a decir aquí. Yo me gozaba por una parte, porque fue muy triste los que fueron al velorio y los que escucharon o vieron el velorio del sepelio de la hermana Blanca, la esposa de hermano John Jairo Peña. Pero oír a sus hijos, por ejemplo, a Steven, el mayor, que ya es casado, que tiene un hijo, decir, mi reto es ser como mi papá. Como el hermano John Jairo Peña, él decía eso, mi reto es ser como mi papá. Hermano, eso es un orgullo para un padre. Eso es un orgullo. ¿Por qué? Porque ha sido un ejemplo de amor. Y sabe que a mí me ha dolido mucho la muerte de la hermana Blanca, porque he tenido una amistad muy cercana con el hermano John Jairo y con ella. Y ellos siempre, hermano, ese amor que reflejaban en toda parte. Porque hay gente que reflejan amor afuera, pero en la casa no son así. Pero ellos no eran así. Ellos, como eran en la calle, eran en la casa. Y ese trato tan bonito, hermano. Sí, es más, yo llegué a escuchar a la hermana Blanca decir que ellos nunca había visto a hermano John Jairo bravo. Que nunca lo ha visto bravo. Bonito eso. Y el trato de él. Hermano, así debe ser un ministro, ejemplo de la grey. ¿Por qué? Porque nosotros somos el modelo a seguir. La gente al primero que miran, incluso la iglesia y los que no son iglesia, es al pastor. Es al pastor. ¿Cómo anda? ¿Cómo? O sea que hay una responsabilidad grande en el pastor, ¿cierto que sí? Y vivir de acuerdo a los principios que predica.
sea, no es que yo te predico y vívalo usted y yo no. Eso era lo que hacían los fariseos. Y por eso Jesús los criticó. Y les dijo, vea, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. Entonces hay que hacer primero y después decir. Amén. Número 5. Ya duro que es esto. Habilidad para resolver conflictos. El pastor tiene que tener habilidad hasta para resolver conflictos, no solo en la iglesia, no solo los de él, sino los de los hermanos. ¿Sí? Mire que la mayoría, hermanos, cuando tienen problemas, la mayoría tienen problemas, por ejemplo, con la esposa. ¿A quién acuden? Al pastor. Venga, pastor, que... Y a uno como pastor le toca ser, oído, consejero matrimonial, consejero sexual, sexólogo, consejero sentimental, consejero espiritual. A uno le toca de todo. Y aprender cómo resolver conflictos. Y utilizar la sabiduría en esos conflictos, porque siempre habrán conflictos. Mateo 18, 15 al 17. Proyéctelo, hermano Alfaro, por favor. ¿Qué dice? Mateo 18, 15 al 17. ¿Listo? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y ¿qué? Repréndele, estando tú y él ¿qué? Solo, o coge una corneta y delante de todo el mundo. Si te oyeres, has ganado a tu hermano, verso 16. Mas si no te oyere, ahora sí mire lo que dice, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea que el Señor nos está dando cómo se debe hacer un proceso en una situación, ya sea de conflicto, ya sea de rebeldía. Bueno, ahí está el proceso. ¿Sí? Y lo mismo sucede en el hogar. Vea, cuando un pastor le aconseja a usted, no, déjelo, divorcie, porque ya, mejor dicho, ya se buscó solución por acá, por allá, por otro lado, y ya prácticamente lo mejor es. Y sin embargo, la persona es la que toma la decisión, ni siquiera lo debe hacer el pastor, él solamente aconseja. ¿Sí? Y Dios tiene que dar sabiduría, hermano, a los ministros. Porque vea, hay gente, y siempre donde hemos estado, hay gente que llega y le dice a uno, vea pastor, yo vengo a pedirle consejo y lo que usted me diga, eso voy a hacer. Eso es una responsabilidad muy grande. Lo que usted me diga, eso voy a hacer. ¿Y sabe qué hace uno? Lo primero que uno hace, ay Señor, ayúdame Padre, dame sabiduría, guíame, dame palabras, que sea tu voluntad lo que yo le aconseje. ¿Sí? Que sea un consejo dado por Dios. Porque mire hermano, el consejo es tan importante
Y obviamente también que la persona sepa obedecer el consejo. Porque encontramos en la palabra del Señor que el hijo de Salomón, que se llamó Jeroboam, cuando empezó a reinar, primero pidió consejo de los ancianos, ¿cierto? ¿Y qué le aconsejó los ancianos? Los ancianos, mire lo que le aconsejó los ancianos. Le dijo, vea, si usted disminuye la carga, los impuestos, si usted disminuye toda esa demanda de recursos económicos, de trabajo al pueblo, el pueblo te va a amar y te van a respetar y te van a seguir, pero disminúyeles la carga. ¿Y sabe qué le aconsejó los ancianos, los jóvenes que se criaron con él? Todo lo contrario. Oiga, todo lo contrario. Dígale al pueblo que el dedo meñique suyo no es ni siquiera al dedo gordo de tu papá. Que si tu papá los azotó con azotes, usted los va a azotar con escorpiones. Y que les va a aumentar en los impuestos y la carga. Y le hizo caso al consejo de los muchachos. Y mire lo que ellos dijeron: y si usted hace eso, ay, te van a respetar. Y resulta de que no. Y fue ahí donde todas las tribus de Israel quedaron con Roboam, y él quedó con una tribu y media, y la media tribu de Manasés quedó solo para que afine. ¿Por qué? Porque no escuchó el buen consejo, sino que escuchó el mal consejo, hermano. Entonces usted tiene que aprender también, hermano, a escuchar consejo. Entonces cuando ese hermano llega: pastor, es que lo que usted me diga, entonces ahí hay que orar. Pero si el pastor le da un consejo, porque también hay otros que dicen: lo que usted diga voy a hacer, y uno les aconseja algo y no lo hace. O sea que terminan desobedeciendo el consejo. ¿Sí? Y yo le voy a decir algo, hermano. Vea, yo le doy gracias a Dios porque el Señor a mí me ha dado don de discernimiento. Yo tengo don de discernimiento. Eso es un don que no cualquiera lo tiene, y que el pastor debe tenerlo. Y yo lo que le aconsejo a alguien, hermano, si a mí no me obedece, le va mal. Porque yo primero le pido al Señor dirección. Muéstrame, Señor, ¿qué le debo aconsejar? Y si en ese momento Dios no me muestra, yo no le voy a salir con cualquier cosa. No, espéreme, yo oro al Señor para darle una respuesta. ¿Sí? Y casi siempre las personas que no atienden al consejo, hermano, después tienen que venir llorando: pastor, yo no hice lo que usted me dijo, y resulta de que, vea, me pasó esto, me pasó lo otro. Y le fue mal. ¿Sí? He aconsejado. Le voy a contar uno de los consejos que le di a una joven en una ocasión. Le dije a esa joven: vea, estaba enamorada de un muchacho. Yo conocí al muchacho. ¿Y qué me dice? Estoy enamorado. Yo no era pastor cuando eso fue hace mucho tiempo. Pero yo, como lo conocía, yo le dije: vea, no te vas a casar con el muchacho, porque yo conocía cómo era. Él aparentaba ser cristiano, pero él no era cristino. No, que ni cristino, crispeta. No llega ni a cristino, hermano. Es que era desordenado. ¿Sí? Y resulta de que
ella, aunque le dije que no lo hiciera, le dije, él es así, 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 así. Tenía hasta vicios, siendo cristiano y era vicioso. Y le cuento que no me hizo caso. Y se casó, oye, no. Y empezó a decir que yo le tenía era envidia. Ya bueno. Vea, ese matrimonio no duró ni 2 años. Y se divorció porque el hombre, mejor dicho, infiel, de todo tenía. Entonces se divorció, pues ella era la inocente, se divorció, se volvió a casar por la iglesia. Pero antes de volverse a casar, se enamoró de otra persona. Le dije yo, tampoco es por ahí, porque me pidió consejo. Dije, pero haga acá, por ahí no es. Y no aprendió, hermano. Eso es ser uno necio. Y aunque le dije que por ahí no era, por ahí se metió. Y lo mismo, su matrimonio no le duró nada. Ahorita está para 2 divorcios. Imagínense. Y lo más tremendo es que con el que se quiere meter ahora tampoco. Tampoco. Pero esta vez no me ha pedido consejo. Entonces, mejor no le digo nada. Porque igual no hace caso. Una persona que una cosa y no hace caso, no, ¿para qué pierde el tiempo? ¿Cierto que sí? No perdamos el tiempo con eso, porque no hace caso. Entonces son una cantidad, pero dejemos hasta ahí. Ahora vamos a hablar de problemas que enfrenta un pastor, porque las cualidades son más. Por ejemplo, hasta ahí. Vamos con problemas que enfrenta un pastor. Primero, desafíos financieros, económicamente. Aunque para muchos cuando hablan de pastor es sinónimo de que ese ya tiene plata. Porque ven al pastor con saquito, con corbata, con barriguita, ¿sí? Y entonces él tiene plata. O a veces le ven que tiene una motico o un carrito, entonces dice, tiene plata. Hermano, y resulta de que muchos de nosotros podemos estar ensacados, encorbataditos y más pelados que un domingo de Ramos, más sacudidos que un domingo de Ramos, hermano, más pelados que sobaco de rana, hermano. Y muchos de nosotros, muchos de nuestros pastores tienen carro porque un hermano llegó y los vio andando a pie y dijo, vea, escoja el que quiera. Sí, lo digo porque yo los conozco. Yo conozco pastores así. No tiene moto y se han reunido entre hermanos y hermanos, le compramos esta moto para que no ande a pie, pastor. Para que sepa. Pero entonces ya lo ven con carrito. Y otros andan con carros, pero están en el banco pagándolo a cuotas porque no tienen cómo comprar un carro. Para que sepa. Enfrentamos, hermanos, desafíos financieros. Muchas iglesias luchan con la escasez de recursos, lo que puede afectar el ministerio, puede afectar los programas, toda esa situación. Y es más, nunca sale un pastor directamente, hermanos, postulado al ministerio, listo, para la central de Popayán. No, señor. Vea, cuando un pastor, cuando un hombre
sale al ministerio, ¿sabe cuál es la iglesia casi siempre la que le escogen a él? ¿Ah? La más nueva, la más pequeñita, la que tiene más bajos recursos económicos. Así de sencillo, para que empiece desde abajo. Desde abajo. ¿Por qué? Porque esto es un proceso. Y ya él va surgiendo, va subiendo. ¿Sí? La iglesia de Sucre es una iglesia plenamente conformada, pero está en el ranking de iglesias medianas. Es una iglesia mediana, no es pequeña, pero es una iglesia mediana. Iglesias grandes ya son iglesias de más de 300 miembros, ya es una iglesia grande, es una iglesia grande. Pero nosotros no llegamos ni a la mitad de 300. Es una iglesia mediana. ¿Sí? Porque pasamos de 100. Entonces somos medianos. Pero una iglesia de 100 para abajo es una iglesia pequeña. ¿Sí? Y a los nuevos le dan una iglesia casi siempre en formación. Ni siquiera es una iglesia conformada. Una iglesia en formación, en proceso de formación. Y ahí tiene que ir subiendo. ¿Sí? ¿Y usted sabe cuántos años duré yo en el ministerio para llegar a una iglesia mediana como Sucre? ¿Cuántos años llevaba de ministerio para llegar a una iglesia mediana? 18 años. Para llegar a una mediana. 18 años. Y quién sabe si llegue a una iglesia grande. ¿Quién sabe? O sea que tienen que pasar muchos años para que un ministro pueda ir saliendo de sus problemas financieros. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Me doy a entender, hermanos? Segundo, un ministro enfrenta resistencias al cambio. Es decir, vea, hermano, a veces uno quiere llevar la congregación por acá. Es que ustedes están adecuados a esto, ¿por qué no hacemos lo otro? Y la gente empieza a decir, no, pastor, por ahí no es. Y entonces uno empieza a ver que las personas no quieren cambiar, porque es que si hay algo es el miedo al cambio. La gente no quiere cosas nuevas, cosas diferentes. Entonces siempre hay una resistencia al cambio. Por ejemplo, ahora en este momento estamos sintiendo resistencia al cambio. ¿A qué cambio? Por ejemplo, el no cocinar. Esa es una resistencia que estamos luchando con eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los líderes, los de los comités, los de las zonas, no se resisten a que hagamos un evento sin que hayan ventas. No se resisten. ¿Por qué? Porque el cambio genera miedos. Siempre el cambio genera miedo, dudas, temores al fracaso. No, es que estamos acostumbrados, es por acá. Y cambiar de método. Es como cuando usted cambia de colchón. Usted su colchón ya lo tiene amansado, ya tiene hasta la forma de su espalda, de su columna, hasta de los glúteos, ya todo eso está desformado ahí. Y alguien le dice, ¿cuántos años tiene colchón? 15, 20 años, cambia eso. No.
y llega un colchón nuevo y usted no, no, como que me voy y ¿dónde fue que tiré el otro? Claro, ¿por qué? Porque uno se resiste al cambio. ¿Cuántos han visto el video de quién quitó mi queso? ¿Lo han visto? ¿Quién se llevó mi queso? Le invito para que lo vea. Son dos ratoncitos que siempre van a un lugar a comer queso, pin. Pero resulta que cada que van, pues se va acabando. Se va acabando. Van comiendo todos los días, se va acabando. Y resulta que llegó un día en que comieron lo último y cuando volvieron no había nada. Y bueno, ¿y quién se llevó mi queso? Y entonces el otro le decía, no, es que ya no hay, vamos a otros lugares. No, me da miedo. Me da miedo, resistencia al cambio. No, hay que explorar otros. Si esto ya se acabó, hay que explorar otras formas. Por ejemplo, hermano, si ya se acabó lo de cocinar, si ya se acabó lo de la cocina, lo de las empanadas, lo de las papas, si ya se acabó lo de la cocina, lo de las empanadas, lo de las papas rellenas, nos toca explorar otras cosas. Vamos a ver cómo hacemos, pero Dios nos va a ayudar. ¿Cierto que sí? Y es más, hermano, ahora tenemos un desafío grande y es con la próxima confraternidad que viene. Tenemos serios problemas y me voy a reunir ahorita con los diáconos después de la dominical y con construcción, porque les voy a comentar que tenemos serios problemas para ese evento. Y se los voy a comentar y ustedes sabrán dentro de 8 días qué decisión tomamos. Pero tenemos problemas y dificultades. Bueno, entonces ese es un problema. La congregación a veces es reacia a adoptar nuevas ideas, nuevos métodos. Y por ejemplo, cuando hay un traslado de pastor, ahí empieza uno, no, pero es que el pastor que se fuera, sí. Hay resistencia al cambio. La esposa del pastor era así. Y esta esposa del pastor no es como era Julana. El pastor que teníamos era así. Y ahora usted, hermano, no. Y es más, quieren hasta llamar al pastor que llegó del nombre del que se fue. Al principio algunos me decían todavía Rubén, otros me decían hermano Obed. Todavía. ¿Por qué? Porque estaban tan adecuados que eso se quedó aquí. ¿Sí? Pero es que yo trabajo, el hermano trabajaba así, yo trabajo diferente. Y hay que adaptarse también a los cambios. Amén. Hay que adaptarse. Vea, ¿cree usted que el pastor enfrenta desánimo y agotamiento físico? ¿O no? Oiga, esto está bueno, pero el tiempo se me acabó. ¿Qué tal si seguimos dentro de 8 días? Amén. Dentro de 8 días continuamos. Para que vayamos viendo, hermano, que el trabajo del pastor no es fácil. Estemos de pie, hermanos queridos. Este mensaje continuará. Démosle gracias a Dios, hermano. Pero también, yo no sé cuántos quieren orar por sus pastores. Esos pastores que usted conoce o esos que pasaron por aquí. Que Dios los bendiga. Recordémoslos. El hermano Oliver, el hermano Johnny Erazo, el hermano Rubén, el hermano Obed. Y por mí. ¿Han tenido ustedes apenas 5 pastores?
Pedimos por estos pastores, por estas familias, que Dios les ayude. ¿Cuántas veces usted no estuvo de acuerdo con ellos? Precisamente porque se resistía al cambio. Pero ¿qué tal si oramos que Dios les ayude, Dios les multiplique? Y a pesar de eso, Dios ha bendecido esta iglesia de una manera especial. Señor Jesús de Nazaret, Cristo amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esos ministros que has mandado, Señor, a pastorear esta iglesia aquí en Sucre. Bendice a mi hermano Oliver, su familia. Bendícele de manera especial todo su trabajo, Señor, todo su esfuerzo. Hermano Johnny, Señor, el tiempo que estuvo, bendícele su familia. Bendice a mi hermano Rubén, donde quiera que esté, todo su trabajo, Señor, desvelos, su familia, Señor. El hermano Obed, bendícelo, su familia, Señor. Y paga, Señor, todo el trabajo que ellos han hecho, Señor. Y te pido por mi familia también, ayúdanos, Señor, bendícenos. Danos las fuerzas que necesitamos, Padre bendito del cielo. En el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, gracias, Señor. Amén y amén. Pentecostales Activos TV